Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de hoy. Debido a las circunstancias de la vida, no todos los automovilistas pueden permitirse comprar un turismo con un potente propulsor. El motor estándar no es satisfactoria, algunos no tienen suficiente dinámica de aceleración, otros, tracción para la conducción off-road. Hay docenas de maneras de añadir potencia al motor, que difieren en el coste del trabajo y el grado de modernización del caballo de hierro. Para adoptar una opción adecuada, vale la pena considerarlas en detalle. Formas disponibles de añadir potencia. La esencia de las opciones que se enumeran a continuación, la correcta realización de la potencia de la central eléctrica estándar, sin interferencias en el diseño y el aumento de los costes financieros. Una condición, las medidas deben aplicarse en un complejo, los resultados de cualquier solución individual que simplemente no se dará cuenta. ¿Cómo se puede utilizar sus propias manos para aumentar la dinámica de aceleración y mejorar el comportamiento del coche en la carretera? Reducir el peso bruto del vehículo, optimizar el sistema de encendido, mantener la presión normal de los neumáticos, instalar un silenciador de paso recto en lugar del silenciador de fábrica, instalar un filtro de aire de resistencia cero, sustituir el catalizador por un apagallamas. Se propone desglosar cada opción con más detalle. El canon del catalizador crea realmente una gran resistencia a la salida de los gases de escape y su sustitución por un apagallamas añadirá aproximadamente un 5% de potencia. La operación de sustitución no es costosa, la pieza en sí es relativamente barata. Contaminación del medio ambiente con monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Lea más sobre esta operación aquí. Nota. Al sustituir el catalizador por un apagallamas, también tendrá que engañar al sensor de oxígeno, la llamada sonda lambda, que controla la calidad de la combustión del combustible. Presión de los neumáticos y reducción de peso. Manteniendo la presión en los neumáticos recomendada por el fabricante, no será posible aumentar notablemente la potencia del coche. Pero si tomas otras medidas y al mismo tiempo conduces con los neumáticos medio vacíos, el resultado global seguirá siendo cero. Mantener una presión normal es el primer paso para mejorar las condiciones de funcionamiento del coche. Cómo reducir el peso del coche para tener más potencia, libera el interior y el maletero de cosas innecesarias, un pesado juego de llaves, una batería de repuesto, un frasco de agua, etc. Cambia los discos estampados de las ruedas por otros de aleación, poner versiones más ligeras del capó y la tapa del maletero hechas de fibra de carbono, sustituir los asientos de serie por otros más ligeros. Liberar el coche de elementos innecesarios te permitirá desprenderte de 50 a 100 kilogramos de masa de forma totalmente gratuita y añadir un segundo pequeño plus a la dinámica del coche. Las variantes más eficientes con sustitución de piezas ya costarán mucho dinero, los discos de aleación, las sillas y los elementos de carbono de la carrocería no son baratos. Por otro lado, el consumo de combustible se reducirá y la apariencia del coche cambiará para mejor. Encendido e instalación de rectotox. Como en el caso de la presión de las ruedas, no será posible aumentar la potencia del motor debido al sistema de encendido. En los coches modernos la formación de chispas está organizada de forma óptima. La excepción son los viejos modelos de VAZ y similares, equipados con un trampler con un interruptor mecánico. Para mejorar el rendimiento de conducción, estos coches necesitan urgentemente instalar un sistema de encendido electrónico. Para los coches equipados con un inyector, debe seleccionar cables de alta tensión fiables y bujías con un calibre adecuado. Los problemas con las piezas mencionadas siempre han provocado un aumento del consumo de combustible y un deterioro de la dinámica, por lo que merece la pena prestar atención al encendido. Consejo.
Antes de pensar en aumentar la característica de potencia, vale la pena poner en orden el propio motor. El motor debe estar en buenas condiciones y consumir aceite en la cantidad de 50 mililitros por cada 1000 kilómetros de kilometraje. La instalación simultánea de un escape recto y filtro de aire, 0 bica, dará una ganancia de alrededor de 15 caballos. El precio de la cuestión es relativamente pequeño, pero habrá un efecto secundario: el sonido del motor aumentará. Si usted toma todas las medidas anteriores en un complejo, se sentirá claramente el aumento de la potencia y la reducción de los costos de combustible. En cifras, el aumento será de 5 a 10% dependiendo del modelo y el estado técnico inicial del coche. Ajuste de la cadena cinemática. Las modificaciones más radicales, que proporcionan un aumento significativo de la potencia, afectan a los elementos externos e internos del propio motor. Existen varias formas de modernización: modificación del software de la unidad de control electrónico, el llamado chip tuning. Optimización de las vías de admisión y escape. Modificación del motor. Turbine. Los controladores de inyectores y motores diésel funcionan según un programa establecido por el fabricante. Por regla general, es universal, ya que está diseñado para una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, el ángulo de avance del encendido está ajustado al mínimo para que el coche acepte normalmente combustible de distinta calidad. Si flasheas el controlador con un programa optimizado, adaptado a determinadas condiciones y región de funcionamiento, podrás reducir el consumo de combustible, mejorar el rendimiento de la unidad de potencia e incluso añadir caballos. El procedimiento no afecta al diseño del motor y se realiza en muchas estaciones de servicio a un precio asequible. Modernización de la admisión y el escape. Las mejoras de los sistemas anteriores incluyen los siguientes perfeccionamientos: esmerilado y pulido de la superficie interior de los colectores, sustitución del colector de aire por un cilindro más grande con conexiones más cortas, instalación de una mariposa de resistencia reducida o de un bloque con varias mariposas, sustitución del colector de escape estándar por una arana que desvía más eficazmente los gases de combustión de las cámaras de combustión. Todas estas medidas tienen por objeto reducir la resistencia al flujo de la mezcla de combustible y aire y de los gases de escape. Las cavidades pulidas del colector reducen la fricción del aire contra las paredes y aumentan así la capacidad de flujo de la pieza. La mariposa de mayor diámetro y la arana en la salida del motor funcionan según el mismo principio: la velocidad del flujo de gases en el interior de los elementos sigue siendo la misma, pero el caudal aumenta. Los cilindros se llenan mejor en la carrera de admisión y se vacían bien en la carrera de escape, lo que se traduce en un aumento de la potencia del motor. Un airbox de ajuste resuelve un problema similar, pero además suaviza los picos de presión en el lado de admisión. Las medidas afectan solo a los accesorios de la unidad de potencia y, si se desea, se pueden realizar con sus propias manos. El coste de los elementos mejorados depende de la marca y el modelo específicos del vehículo. Perfeccionamiento del diseño del motor. La modernización del motor implica su desmontaje y la realización de trabajos por parte de maestros expertos. La lista de técnicas populares de tuning es la siguiente: sustitución de los árboles de levas estándar por árboles de levas deportivos. Aumento de la cilindrada y la relación de compresión del motor. Instalación de bielas ligeras, volante de inercia y pistones forjados. Un árbol de levas deportivo se diferencia de un árbol de levas convencional en que las levas son más grandes. Obligan a los platos de las válvulas a subir más, dejando pasar más mezcla de combustible y gases de escape. El inconveniente de este ajuste es un aumento relativamente pequeño de la potencia a velocidades medias o altas. Punto positivo: el método es bastante realizable en condiciones de garaje. El aumento del volumen de trabajo de los cilindros y la relación de compresión puede aumentar significativamente la potencia del motor.
A través de las siguientes medidas: mandrinado o sustitución de camisas por piezas de mayor diámetro, instalación de pistones adecuados. Instalación de un cigüeñal de un motor similar, pero con mayor carrera del pistón. Referencia. La puesta a punto de los modelos clásicos de Siguli se practica desde los años 90, cuando apareció el primer Niva Taiga, con un volumen de trabajo de 1,7 litros. El cigüeñal del Niva se adapta perfectamente a los motores antiguos, aumentando el volumen de trabajo de 1,2 a 1,6 litros. Bielas ligeras y pistones forjados son piezas caras, no se recomienda instalar de forma independiente. Aunque las piezas no dan un gran aumento de potencia, pero le permiten girar el motor a revoluciones más altas debido a la reducción de peso. Se utilizan en combinación con otras opciones de tuning. Organización de la turboalimentación. Una forma habitual de aumentar la potencia de un motor atmosférico es forzar la entrada de un gran volumen de aire en los cilindros mediante este tipo de unidades, turbocompresor. Es accionado por el cigüeñal y desarrolla una presión de 0,7-0,8 bar. Turbina accionada por la corriente de gases de escape. La presión máxima de salida es de 2 bares. Sobrealimentador eléctrico. Como elemento de puesta a punto se utiliza muy raramente. Aspectos positivos del compresor: relativa facilidad de instalación y fiabilidad en el funcionamiento. La ganancia de potencia alcanza el 30%. Desventaja: la presión creada está limitada por la frecuencia de revoluciones del cigüeñal. Turbina de gases capaz de aumentar la potencia de la unidad de potencia casi 2 veces. Pero para obtener este aumento, es necesario realizar una instalación compleja, además de instalar un intercooler, un enfriador de aire suministrado a los cilindros. Las desventajas de utilizar una turbina son bastante significativas: se reduce la vida útil del motor, es necesario sustituir el grupo de pistones del cilindro, pistones forjados, bielas ligeras, ya que el de serie no soporta la carga. La turbina consume aceite del motor. Al acelerar bruscamente desde bajas revoluciones, se produce la llamada holgura del turbo, un pequeño hundimiento debido a una presión de aire insuficiente en el colector. Una vez que hayas decidido aumentar la potencia y el par de tu cadena cinemática, no te olvides de la transmisión y el sistema de frenado de tu vehículo. El embrague debe ser capaz de transmitir con seguridad el aumento de fuerza del cigüeñal, y las pastillas deben ser capaces de frenar eficazmente las ruedas. Ambos sistemas necesitan una actualización importante.